Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio para dialogar, cotorrear, aprender y hacer comunidad. Es lo más importante, hacer comunidad. Quiero agradecer al doctor Carlos García Méndez, rector de esta casa de estudios, por sumarse a este proyecto, por creer en nosotros y por decir, va con todo. Yo creo que vale la pena y pues nos brinda todo su respaldo, poniendo a nuestra total disposición al maravilloso equipo de Acrópolis Multimedios. Así es que muchísimas gracias. Hoy, para cerrar el año, ya estamos despidiendo el 2021, por supuesto que con invitadazo de lujo. Hoy, un amigo, pero de esos que sabe ser amigo. Miren, ahí les va más o menos. Él es pedagogo, abogado, tiene maestría, tiene doctorado, tiene un montón de diplomados, cursos, talleres, da conferencias. Es súper trabajador, entregado, comprometido, responsable, talentoso, brillante. Es un ser humano maravilloso y la verdad es que me da muchísimo gusto estar con él en este espacio. Él es, por supuesto, José Altamirano Castro, aquí para nosotros los megacuates. Pepe, bienvenido. Hola, Cari, ¿qué tal? Con gusto saludarte. Me da mucho gusto estar con ustedes. Creo yo que lo que mencionas es inmerecido, quizá. Mi Pepe. No, porque me parece que claro que sí. Creo que lo más importante es que traemos una misión en esta vida, ¿no? Y parte de la misión que yo creo que debo cumplir en esta vida es poder compartir, ¿no? Creo que juntos podemos construir muchas cosas buenas para la ciudadanía y entonces tengo esa idea, ¿no? Y por ello me gustó mucho que gentilmente me invitaras a estar en este último programa de cierre del año y para mí la verdad es que es un verdadero honor. Y el próximo año te voy a volver a invitar y vamos a arrancar el año también. Con mucho gusto. Porque la verdad es que, Pepe, de las cosas más maravillosas que yo reconozco en ti es tu calidad humana, esta sencillez, esta empatía, este compromiso social, ¿no? Porque de repente hay personas que son cuates mientras no tienen un puesto, ¿no? Que son cuates mientras no están en el servicio público. Pero de repente tienen un puesto público y se les olvidó que te conocen, ¿no? Y tú eres una persona sencilla, eres una persona solidaria en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Insisto, creo que la parte es que el ser humano llegó a este mundo para ser feliz. Sin duda se nos atraviesan muchas cosas difíciles y complicadas que enfrentar, pero creo que juntos, esa es la idea, creo que juntos podemos sacar muchas cosas a flote y resolver muchos de los problemas que nos aquejan como país, como ciudadanos y como personas de este mundo. Y creo que ese es el sentido que tenemos todos de intentar construir alianzas para resolver problemas juntos. Esa es la intención que yo percibo y entiendo como misión en esta vida, ¿no? Claro, ahora yo pensaría que para poder resolver problemas en conjunto podríamos partir de resolver situaciones personales. Y ahí la importancia del tema de hoy, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional, Pepe? Es correcto, Cari, para quienes amablemente nos siguen a través de la transmisión, el concepto de inteligencia emocional no es tan reciente, digamos que acotado como tal en este concepto es por allá de los 80s, surge con investigaciones de Peter Salovey y John Mayer, ¿no? Que empezaron a hablar del concepto de educación emocional y que después trajo a colación Gartner con las inteligencias múltiples y que ya, digamos que coronó esta idea de trabajar el concepto de inteligencia emocional John Goleman, ¿no? Que publica su famoso libro de inteligencia emocional. Y es un aspecto importante porque tiene que ver con el control de las emociones que tiene cualquier ser humano. Entonces, la inteligencia emocional de lo que se trata es de aprovechar esas condiciones que tenemos como personas para poder, primero, conocernos a nosotros mismos en términos de emociones y después también para entender que de este cúmulo de emociones, cómo nos permiten transitar de mejor manera frente a nuestros semejantes y frente a las circunstancias que nos presenta la propia vida. Fíjate que cuando Gartner dice, bueno, hay inteligencias múltiples, yo dije, ay, voy a descansar, ¿no? Porque ya no es nada más la lógico-matemática, ya también es la artística, la personal, o sea, dije, wow, qué maravilla, porque si no fui mega buena en los estudios, tengo otras, ¿no? Dije, qué padre, pero cuando hablamos de inteligencia emocional, Pepe, de repente se dice fácil o se recita fácil, pero ¿cómo lo llevamos a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo verdaderamente podemos nosotros ir manejando nuestras emociones de tal manera que sean nuestras aliadas en la vida para lograr cualquier cantidad de objetivos y poder impulsar también el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad? Y no nuestras enemigas, ¿no? De que ya hice un berrinche porque se me atravesó un coche, ya me fui a pelear con el otro. Se dice fácil, pero
¿cómo podríamos trabajar inteligencia emocional? Es correcto, y tampoco es tan fácil. También hay que partir del principio de cómo habíamos conceptualizado la inteligencia para el ser humano, porque tradicionalmente cuando se hablaba de inteligencia, y muy bien tú lo señalas, hablábamos de aquella persona con un excelente promedio, con puros dieces, con dominio de la lectura, de la escritura, ¿no? Es una persona inteligente. 500,000 palabras por segundo. Es correcto, pero es una fracción de lo que implica la inteligencia emocional. Antes, en las empresas, para contratar a cualquiera persona que se deseaba incorporar a la iniciativa privada y después en el servicio público, pues estaba basada en esos criterios, ¿no? Que tuviera razonamiento verbal y numérico. Hoy en día, bueno, de hace algún tiempo para acá, ya no se piensa solamente que una persona sea capaz en términos de conocimientos técnicos, ¿no? Sino en manejo de emociones, de relaciones con los demás. Y efectivamente, no estoy dudando, o no dudo mejor dicho, que todos los seres humanos tenemos nuestros 5 minutos complicados por un tema familiar, personal, laboral, etcétera. Eso es algo que ocurre a cualquier persona. Claro, porque inteligencia emocional no quiere decir que vivimos en una burbuja en donde todo es color de rosa. Es correcto, pero eso tampoco significa que tengas que estar, digamos que de malas todo el tiempo, ¿no? Tienes que intentar justamente a partir de la inteligencia emocional, de conocer sus principios, como tú lo decías, para tratar de ver qué herramientas de la inteligencia emocional me son de utilidad. Primero para sentirme bien como ser humano, como persona, porque obviamente esto parte de ese principio de conocerse, y después con eso cúmulo de herramientas, cómo me permite relacionarme con los demás, ¿no? Insisto, porque creo que esa es una parte que nos da una gran identidad de cómo enfrentar las situaciones. Hay gente que enfrenta la vida quizás hasta con problemas, pero siempre sonriendo, ¿no? Siempre con una visión positiva, ¿no? Siempre pensando en que el tema que se le va a atravesar lo va a resolver, pero hay otros que no, y eso varía mucho porque cada uno tenemos un nivel de aprehensión distinto, ¿no? Entonces, una resiliencia diferente. Exactamente, y ahora que tenemos en estos tiempos, creo que es el tema más complicado de la vida cotidiana de un ser humano, ¿no? La tecnología, los avances, el ritmo de vida, los tiempos laborales, hacen que cumplamos diferentes roles como padre, como hijo, como empleado, como jefe, etcétera. Y entonces eso nos exige tratar de buscar los mejores elementos que nos permitan transitar de una manera pacífica frente a todo esto que tenemos en contra, ¿no? Porque ahora estamos contra reloj, ¿no? Y hay ciudades que tienen un ritmo todavía más complicado que algunas otras, ¿no? Entonces, hoy en día me parece importantísimo pensar en la psicología como una disciplina aliada para el desarrollo humano, porque pues cuando se pensaba, ¿no?, que la gente que acudía al psicólogo pues estaba un poco alterada en sus facultades mentales, cosa que no es cierto, no es como acudir al médico. Una revisión implica también una revisión emocional, una revisión a nivel psicológico para ver cómo estamos en esa parte. Entonces, creo que también necesitamos irnos habituando, ¿no?, a esta alternativa que hoy ya es más común que en otros tiempos, y que me parece muy pertinente para tratar de buscar aquellos puntos intermedios que permitan una mejor convivencia con nuestros semejantes, ¿no? Claro, y cómo es fundamental que como sociedad vayamos adentrándonos en estos temas si es que verdaderamente queremos impulsar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque de repente veo en el currículum que ahora dice, bueno, también trabajar la parte emocional del niño. Ajá, ¿y cómo la voy a trabajar si yo docente nunca la trabajé? Si yo no sé cómo hacerle, si yo me encrispo los cabellos cuando los niños brincan, saltan y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, es tomar conciencia de que este es un trabajo constante, ¿no?, cotidiano, que de repente vamos avanzando y puede haber caídas también, Pepe. De acuerdo, sí, de hecho, cuando ocurre un problema de diferente tipo, como el tema de manejo de inteligencia emocional, como el tema de la corrupción, o las conductas de violencia que tienen las personas, se ha intentado traducirlo en una materia, una asignatura en los programas escolares. Yo creo que no es la clave. Yo creo que el punto es, por ejemplo, uno de los programas que me parecía que era funcional en términos de poder transmitir a los menores era lo que era escuela para padres, ¿no? Es decir, por un lado queremos enseñar al pequeño, que eso es una parte importante para formarlo en una cultura de respeto, una cultura de manejo de emociones, una formación más integral, pero como tú dices, y los que están arriba, los padres, los maestros, los directivos, los que son responsables de los programas educativos, pues no tienen conocimiento de estas teorías o de estos instrumentos o herramientas. O a lo mejor sí, pero a nivel teoría.
Exactamente. Y es diferente, o sea, lo sé y ahora cómo lo interiorizo, cómo lo hago parte de mi vida. Entonces implica una formación tanto como ejes transversales de los programas educativos, no como materia, sino que atraviesen los programas educativos, no solo los programas educativos que están dirigidos a los alumnos o a los pequeños, sino a los programas de formación y capacitación continua que tienen los docentes en los diferentes niveles educativos, y que ahí se incruste también en ese perfil esta situación de la educación emocional, como el tema de los valores, como el tema de los principios, ¿no? Que me parece que son fundamentales para abonar de una visión un poco más completa en este aspecto del desarrollo humano, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo se traslada esto a la vida pública, a nuestros servidores, a nuestras servidoras públicas, ¿no? De repente, y bien lo dijiste hace un ratito, ya las empresas comienzan a contratar a personas que no solamente tienen un excelente currículum y que marca, ay, pues ya hizo esto, tiene este grado y otro grado y otro grado, sino que también a este tipo de cualidades ya desarrolladas, ¿no? De que sabe trabajar en equipo, que es empático. Son valores que ya el empresario comienza a visualizar como importantes para conformar su equipo laboral. Pero ¿qué ocurre en el sector público? Cuando de repente, y bueno, Pepe, digo, esto es sabido por todo mundo, ¿no? Hacen campaña y todos los que me acompañaron en la campaña, bueno, pues van a tener un puesto. ¿Y cómo llegan al sector público a brindar un servicio? ¿Con qué formación? No sé, Pepe, a ver, platícame. Sí, Cari, es una tarea complicada porque así como ocurre en una familia, como puede ocurrir en la calle o en la escuela, en el trabajo es más o menos similar. En el trabajo convergen diferentes conductas, comportamientos, aptitudes, actitudes. Es como una olla de presión, ¿no? Una olla de presión en la que cada uno trae sus inquietudes, en la que cada uno trae sus preocupaciones, en la que cada uno trae sus demonios. Entonces, tratar de que eso se interactúe de la mejor manera posible no siempre es fácil. Y entonces encontramos muchos temas que hoy en día sabemos que son problemas, ¿no? El tema del acoso, el tema del hostigamiento laboral, el tema del mobbing, ¿no? El tema de la violencia institucional, entre muchas otras, ¿no? Justamente porque no hay esa preocupación, y pareciera que hoy en día por ahí es la tendencia, ¿no? De voltear hacia la persona, porque al final del día no trabajamos con libros nada más, escritorios, máquinas, computadoras, trabajamos con seres humanos, y una parte importante es conocer al personal que trabaja contigo. Justamente el tema ahí tiene que ver mucho con el liderazgo de quien encabeza los grupos de trabajo. Porque si es una persona prepotente, grosera, que le grita a todo mundo, que trata mal a las personas, que los hace menos, que minimiza su trabajo, que no reconoce y no estimula, pues obvio que eso impacta en el clima de trabajo de todo el grupo de trabajo, ¿no? Por supuesto. O sea, a lo mejor aquel jefe que nunca se preocupa por saber cómo está la persona que trabaja con él, desde la persona que humildemente limpia una oficina hasta... El que te recibe en la puerta, que son siempre los más amables, ¿no? Digo, curiosamente son los más amables. Pues bueno, es importante entender que cualquiera de ellos un día puede llegar con un problema muy complicado en la familia, ¿no? Y entonces a lo mejor no va a reaccionar de la misma manera para sacar un trabajo que tiene encomendado, ¿no? Entonces, de ahí viene un concepto de entender un elemento que es de la inteligencia emocional, como es la empatía. Ajá. Entonces, un jefe, un líder que representa un grupo, equipo de trabajo, pues debe tener esas condicionantes. La inteligencia emocional habla de 5 principios que son básicos para el manejo apropiado de las emociones. Primero es el autoconocimiento. Es decir, que tanto me conozco yo. No quiere decir justificar que así soy y se aguantan. Sí, se aguantan. ¿No? Si ya sabían cómo soy, ¿para qué me invitan? Ese es algo que no, la verdad es que no cabe. Uno lo justifica, pero no. No, el autoconocimiento significa que uno conozca nuestro análisis FODA. ¿En qué parte somos débiles? ¿En qué parte tenemos fortalezas? ¿En qué parte encontramos amenazas? ¿Y dónde hay oportunidades de mejorar como persona? Entonces, si la persona se conoce, bueno, tiene mayores elementos para poder enfrentar la vida o enfrentar situaciones difíciles o complicadas frente a sus semejantes. Segundo, el tema del autocontrol. Si ya me conozco y sé que hay cuestiones que me hacen irascible o que me complican y me hacen asumir una postura distinta a la que normalmente tengo, bueno, pues eso me hace saber qué herramientas voy a utilizar para poder intentar moderar o tratar mediar para no complicarme la vida, ¿no? Como aquellos que dicen, bueno, pues yo la verdad es que prefiero, si voy a entrar en una discusión, prefiero no decir nada o quedarme callado.
tampoco es eso correcto. O sea, no se trata de inhibir lo que uno también piensa, pero tratar de buscar la forma más apropiada para canalizar esto que intentamos expresar. Después de ese segundo principio, viene uno tercero, que es la motivación, la automotivación. Es decir, el ser humano tiene que tener esa necesidad de estarse automotivando a pesar de enfrentar una serie de dificultades. No es fácil porque, insisto, cada uno de nosotros tiene un nivel de aprensión distinto, pero ese es un elemento fundamental. O sea, si te caes, como dices, te tienes que levantar y seguir y continuar. No te puedes derrotar. La automotivación te ayuda justamente a ello. Después viene la empatía. Si ya me conozco, si ya me autorregulo, si me motivo también para seguir adelante, bueno, pues ahora tengo que ser empático frente a lo que ocurre a mi alrededor. O sea, lo que le pasa a mi compañero de trabajo, lo que le pasa a mi vecino, a lo que le pasa al de enfrente, para no ser ajeno a ese dolor, ¿no? Que eso es algo de lo que a veces se vive o se acontece en este país, que hemos visto grandes ejemplos donde vemos que el mexicano es solidario porque es empático. Esa es una herramienta también para ser fundamental. Y la última, el quinto principio que establece la inteligencia emocional es la comunicación social. Es decir, ya lo decían los filósofos, ¿no? El ser humano por naturaleza tiende a convivir, a socializar con los demás. Entonces, con estas herramientas es mucho más fácil que nosotros podamos socializar con nuestros semejantes. Y estos elementos me parece, no solamente para los que son jefes de área o tienen un equipo de trabajo a cargo, sino creo que para cualquier persona nos sería necesario inmiscuirnos un poco en esta parte de la inteligencia emocional. Por eso los programas de inducción para cuando te incorporas al servicio público deberían operar en ese sentido y debiera operar que cada periodo determinado en la propia oficina se desarrollaran talleres relacionados con esta parte, ¿no? Yo recuerdo que en algunos periodos en el gobierno del Estado se intentó, por ejemplo, algo de la activación física, que una parte te resuelve la parte corporal, pero ayer curiosamente en esto yo hablaba con mis alumnos del tema de la gimnasia cerebral, ¿no? Entonces la gimnasia cerebral, así como uno activa los músculos, ¿no? Los brazos, las piernas, para estar bien físicamente, pues lo mismo ocurre con el cerebro, ¿no? Hay que activarlo, hay que mantenerlo, digamos que fresco, para que los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, estén coordinados, porque luego nada más utilizamos uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda a esto? Y van a decir, bueno, pues es muy simple. Pues hay juegos muy sencillos que uno piensa que son para los pequeños nada más, pero ayuda mucho a poder refrescar la memoria para que esté articulado ambos hemisferios. Los crucigramas, los rompecabezas, la sopa de letras, y ojo, el agua es fundamental porque de acuerdo a la neurociencia, el agua es el principal conductor a nivel neurológico de nuestro cerebro, ¿no? Y el cuerpo está compuesto en su mayor parte de agua, entonces es importantísimo el agua. No los jugos, nada de lo demás, sí el agua entonces es importante. Entonces creo yo que en el servicio público tenemos un nicho importante de oportunidad para mejorar, si es que se busca que haya un mejor desempeño, porque puede mejorar incluso el desempeño del personal. Es mentira eso de que dice, no, aquí trabajas las 24 horas, los 365 días del año y te pones la camiseta porque te la pones. Eso no es. De lo que se trata es que el ser humano, cuando llega al servicio público, es que se sienta cómodo. Cómodo en el sentido de que se sienta tomado en cuenta, que puede participar, que puede opinar, que puede proponer, que puede desenvolverse en lo que ha aprendido. De eso se trata el servicio público. Que la gente que está tranquila, conforme, satisfecha con el trabajo que realiza, del trato que recibe, eso mismo va a transmitir a los usuarios, al público en general. Porque hoy tenemos, sobre todo en los hospitales, en las oficinas, hay una alta presión para la gente y da un trato descortés, grosero, no es el mejor. Mira, Pepe, yo creo que de hecho con la pandemia, con la situación económica, hay un grado de presión fuerte en todos los habitantes. Eso es, yo creo que innegable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú llegas con toda esta carga, esta preocupación, ¿no? De que, híjole, no tengo para darle de comer a mis hijos, en fin, ¿no? O para pagar la luz, en fin, estás con esta preocupación y llegas a algún lugar y te atienden bien, ¿no? Y te dicen, pásele, ay, qué bueno que vino, enseguida la atendemos. Sientes un descanso, sientes un alivio. Es como tú decías hace ratito, una bomba de presión, bueno, que le liberas un poquito, pero de una forma amena, ¿no? Y entonces el ser humano se relaja y tiene una mejor convivencia con el otro, llega a su hogar con una mejor actitud, ¿no? Entonces, como todos tenemos esta posibilidad de apoyar al otro a partir de un trato digno, a partir de un trato humano, un trato respetuoso. Fíjate que esto que comentas tú lo viví, porque tradicionalmente en el IMSS, por ejemplo, pues era frecuente que tuvieras que no te atendían, que no te recibían, que tardaban en hacerlo, además lo hacían de malas. Y un día fui con mi esposa, justamente para hacer un trámite de solicitar un servicio,
Y me sorprendió, digo, qué mal que lo diga yo así, pero me sorprendió el trato tan amable, tan gentil. Sí, tome usted asiento, ahorita le explico, aquí está su fecha. O sea, como tú dices, sientes esa cordialidad, esa atención, Claro. y te sientes muy bien. Y Claro. por eso insisto que esa parte me parece que no deben olvidar a los gobiernos de cualquier nivel, en el ámbito federal, estatal y municipal, porque pasa en todos lados. Cuando hablemos de profesionalización en el servicio público, uno de los componentes significativos, tanto en el proceso de inducción, cuando alguien se incorpora al servicio público, así como cuando ya está durante el desempeño, debe ser permanente el trabajar el tema de la educación emocional. Me parece fundamental, insisto, porque se va a traducir en un clima organizacional más apropiado, tanto para el personal como para los propios directivos, y en consecuencia, insisto, esto se va a reflejar hacia el público, porque en tanto... ¿En productividad? Exacto, en tanto esté bien el personal, va a tener un mejor desempeño en el área donde está, pero al mismo tiempo, si es que atiende de manera frontal al ciudadano, pues va a ser una atención un poco mejor, ¿no? Más apropiada, ¿no? Y creo que a todos nos va a ayudar, ¿no? Claro, y además resolutiva, ¿no? De repente me ha pasado que vas a hacer un trámite y ay, Dios mío, o sea, das 500 vueltas y te informan mal y regresa y no les importa y dejan tu papel por ahí, luego ya se les olvidó, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan a gusto te sientes con tu trabajo? ¿Qué tanto valoras tu trabajo? ¿Qué tanto te valoran en tu trabajo? Creo que son cosas fundamentales y sí las vemos como usuarios. Sí las vemos, Pepe. Mira, en el ámbito particular, ¿no? Voy a un gimnasio y desde que llego, pásele, ¿no? Y desde ahí empiezas a sentir, ¿no? Feo, Pepe, de verdad. ¿No? Y vas a ver una máquina y pues no hay quien la prenda y entonces andas buscando y te contestan de malas, o sea, se siente feo. Como usuario se siente feo y dices, mejor cambio de gimnasio, ¿no? Vas a otro gimnasio y de verdad, desde la chica que está en la entrada, ay, qué bueno que vinieron, pásenle, miren, y que no sirve la fichita para entrar, no se preocupe, yo le muevo y buscan a alguien más, en fin. Yo imagino, Pepe, que esto tiene que ver no solo con la chica, el entrenador, el que conecta, el que hace la limpieza, sino con la organización en general, porque ya se me hace muy extraño que todo el personal de un gimnasio actúe así como no me veas, y en otros sea lo contrario. Entonces yo quiero pensar que no es el ser humano nada más, sino que viene en cascada cómo te sientes, cómo te valoran, ¿no? Qué tan te pagan, no sé, muchas cosas, porque de repente sí están buenos para descontar, ¿no? Si tú no llegaste a tiempo te descuento, pero qué tanto escucho tus propuestas, qué tanto me ocupo de ver que te sientas bien en el trabajo, que tengas todos los elementos para trabajar. Sí, estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? Cuando intentamos contribuir en algo para mejorar una situación que observamos, y en este caso en el servicio público, pues siempre vamos a los de abajo, ¿no? A los de ras de piso. Pero en la estructura administrativa hay todavía una serie de niveles jerárquicos que no están cubiertos. Yo recuerdo por ahí algunas áreas que tuve oportunidad que nos mandaban a capacitar, ahora sí al equipo de hasta abajo, ¿no? Y nos decían los propios servidores públicos de ese nivel, oiga, pero ¿y los de arriba? Digo, porque usted nos pide que tratemos bien, que seamos amables, que respetemos las normas, que lo hagamos en un marco de Estado de Derecho, pero el que está arriba me la refresca, me la mienta, me trata mal. Entonces, ¿qué hago yo frente a ello? Bueno, pues justamente lo que se intenta es que un programa integral en el servicio público implica desde la cabeza principal de la estructura administrativa hasta la persona que está abajo, que todos sean tomados en cuenta, porque esto opera como un sistema. Si algo falla, pues repercute en todos ellos. Y efectivamente, a lo mejor la gente de abajo, tomando conciencia de lo que significa su trabajo, pues intenta hacerlo bien y que en los mejores términos, trata de ser respetuoso, ser cordial, pero arriba no. Entonces no va a funcionar esta parte, tiene que ser, digamos que de forma integral, ¿no? Yo mismo cuando me invitaron a esa parte en el capacitación, yo decía, sí, pero es importante que vengan también los subsecretarios y los directores generales, porque son los que finalmente coordinan esos equipos de trabajo. Pero si la actitud o el comportamiento de ellos no cambia, pues al final del día no va a funcionar de la forma ideal. Para ir cerrando, Cari, me parece importante hablar de 3 aspectos que debe reunir un servidor público cuando hoy en día los programas educativos de formación en las universidades, como los propios sistemas de formación en el servicio público, se habla de competencias. En el ámbito de competencias al menos se reúnen 3 condiciones. El tema del conocimiento, que se sabe, que ese creo que muchos lo tienen cubierto,
luego está el componente de las habilidades, es decir, qué tipo de habilidades se tiene, ¿no? Que tiene que ver este asunto con el tema de la inteligencia emocional. Y el otro tercer componente que tiene que ver con las actitudes, si quiero entrarle o no quiero entrarle. Porque a lo mejor dices, bueno, técnicamente domina, tiene conocimientos del área, del tema, es un experto en esa parte, pero no tiene habilidades sociales, ¿no? No es empático, no le gusta comunicarse, no quiere hablar con su personal, manda al subalterno para que atienda a la gente, ¿no? Entonces quiere decir que tampoco tiene tercer componente, que es la actitud, porque no quiere convivir con la gente, porque la gente es menos para él que frente a los demás, ¿no? Es decir, estos tres componentes me parece que son fundamentales para poder, digamos, tener un funcionamiento más apropiado en el servicio público y que se traduzca en lo que hemos dicho, ¿no? En beneficio a nivel organizacional, pero también hacia el exterior, hacia el público. Entonces, dos de los componentes que hay que trabajar es el tema de las habilidades, sobre todo las habilidades sociales, como hablamos ahorita de la inteligencia emocional, pero también de las actitudes, porque también hay gente abajo y arriba, en diferentes niveles, que sabe mucho y que tiene ciertas habilidades, pero no tiene la actitud. No quieren compromisos, o sea, no quieren acercarse con la gente, no quieren hacer las cosas en la manera que tienen que hacer. Entonces, esos tres componentes me parece que son fundamentales y este apartado de la inteligencia emocional creo que contribuiría mucho a entender que no solamente uno tiene que ser experto en determinados conocimientos técnicos, sino también en la posibilidad de poder relacionarte de la mejor manera, porque la verdad es que creo que en este mundo venimos a ser felices, ¿no? En el momento que sea, si vas a practicar un deporte tienes que ser feliz, si vas a trabajar tienes que ser feliz, si vas a convivir tienes que ser feliz. Y si eso no logramos conseguirlo, pues la verdad es que estamos, no sé dónde estaríamos parados entonces, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que buscar, creo yo, como seres humanos, ¿no? Así es. La verdad, Pepe, es que este tema que nos compartes está muy interesante, suma mucho, porque no es hablar únicamente de productividad, es hablar de bienestar, ¿no? Cuando yo estoy bien, puedo estar en la posibilidad de sumar, de contribuir y de generar ambientes de armonía, de paz y de productividad, por supuesto, ¿no? Y si esto comenzamos a mirarlo en el sistema público, ¿no? En las instituciones públicas, y se comienza a trabajar de esta manera, creo que estaríamos en mejores posibilidades de ir avanzando, no solo en el desarrollo del propio programa, ¿no? del propio quehacer de cada institución, sino también dando un aliciente a la ciudadanía, ¿no? Que acude a pedir un servicio, que acude a hacer algún trámite en OCE y se lleva una respuesta más que efectiva, armónica, humana, respetuosa, empática, porque bueno, ya para cerrar nada más me gustaría recalcar que sí podemos encontrar niveles jerárquicos, ¿no? En alguna institución, ¿no? Y estos se dan por el puesto, ¿no? Si yo tengo este puesto, pues mi nivel jerárquico está aquí, o está aquí, o está aquí, o está aquí. Pero como seres humanos, todos y todas estamos en el mismo nivel, en el nivel de ser humano, con la misma dignidad y derechos. Entonces, creo que esto es bien importante, que todos lo llevemos siempre puesto como camiseta, ¿no? El decir, sí, yo tengo un valor fundamental, pero es el mismo que el tuyo, que el tuyo, que el tuyo y que el tuyo. Así barras, trapees, des instrucciones, dictes leyes, cual sea tu función, el valor humano es el mismo. ¿Algo que quieras decirnos, mi querido Pepe, ya para cerrar, para finalizar? Gracias. Eso que dices creo que es lo más importante y resume en general la idea que intentamos transmitir en este día, porque, como tú lo señalas, la parte más importante es que la persona esté bien, que tenga un bienestar, que se sienta bien. En la medida que eso esté cumplido, que esos satisfactores personales estén complementados, pues es mucho más fácil traducirlo a los demás. Entonces creo que la clave es fundamental, lo que tú señalas, todos los seres humanos valen por igual, ¿no? Ya esto de los niveles jerárquicos es en relación de las funciones. Pero antes de ser funcionarios o servidores públicos, son seres humanos. Y el ser humano atraviesa por muchas circunstancias, buenas o malas. Entonces, la importancia de entender esto es fundamental para tener, como lo señalamos hace un rato, un clima organizacional apropiado que les haga tener un sentido de pertenencia, pero a partir de principios fundamentales como las emociones, como los valores, para que en consecuencia se pueda traducir en un mejor bienestar. Mi querido Pepe, gracias a ti por estar con nosotros, de verdad. Bueno, yo les prometí que un invitadazo de lujo y que un programa así súper de 10, pues qué tal, ¿verdad que sí?
Muchas gracias, mi querido Pepe, a ustedes que amablemente nos han acompañado en sus hogares, muchísimas gracias. Bueno, en sus hogares, en sus trabajos, en el coche, porque con los dispositivos móviles es muy fácil seguirnos a todos los lugares. Muchísimas gracias. Les recuerdo que si se han perdido algún programa, no se preocupen, pueden ir al canal de YouTube de IMIDI Jalapa y ahí encuentran absolutamente todos los programas. Si lo quieren compartir, adelante, nos apoyan a hacer comunidad. Este tema a lo mejor es muy importante que lo escuche tu vecino, tu pariente, en fin, que lo sepa el mundo mundial. Se vale compartir y se los agradecemos muchísimo. Les espero la próxima semana, de verdad que se la pasen increíble. Hasta la próxima.